Buenas noches, bienvenidas una vez más a nuestro espacio de Tómate tu tiempo y charlemos. Como saben, estamos saliendo los miércoles cada 15 días a través de Facebook Live de Venus Consultores. Y bueno, son todos bienvenidos a compartir con sus preguntas. No se olviden de escribirnos y poder responder todas las dudas que tengamos. Hoy nos acompaña Mónica Suárez para hablar sobre la evolución que ha tenido los procesos de selección de personal en los últimos tiempos, y vamos a ver un poquito también de cómo ha sido el impacto de los procesos de selección ahora en pandemia y el inicio de la pospandemia. Algunas empresas ya están en post, otras todavía están en pandemia y otras estamos empezando. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. María Caridad, bienvenida, buenas noches. David, buenas noches. Qué gusto tenerlos acá. Y bueno, Mónica, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, gracias Marta Patricia. Bueno, y gracias también a María Caridad que me hizo la invitación. Muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes y de contarles un poco la experiencia que he podido acumular en este tiempo de trabajo. Bueno, yo te puedo decir que he partido yo siempre de la parte, desde la consultoría, como también desde la parte de la empresa y especialmente todo lo que es la industria. Tanto en empresas de servicios, en farmacéuticas, como empresas industriales, ha sido mi experiencia, siempre dentro del área de talento humano, y yo diría con una gran ventaja de haber trabajado siempre con gente muy profesional, súper, con un sentido de orientación al resultado, y aparte de eso, muy importante, con una dinámica para hacer las cosas que yo creo que es sumamente importante en la parte de selección o atracción de talento, como se llama ahora también. Eso es lo que te podría decir, y pues yo estoy aquí atenta. Si hay alguna pregunta o algo que tú tengas, pues con mucho gusto. Gracias, Mónica. Bueno, empecemos con el tema de los nombres, ahora que tú lo mencionas. El tema de atracción de talento tiene más o menos unos 7 años desde que en algunos artículos ya se había venido hablando del tema de la atracción. Desde que entramos en el boom de lo que era el tema de talento humano, empezamos a hablar de atracción de talento, aunque en nuestro país todavía está muy fuerte y muy arraigado el tema de selección. Pero antes de pasar a este tema de la atracción, en el último año, básicamente, o en los últimos, sí, digamos que los últimos 2 años, ya el tema del año o los 2 años por pandemia ya estamos, ya nos perdemos un poco, pero digamos que en los últimos 2 años, algunas empresas seguían en la discusión de si talento humano, recursos humanos, y hay algo que me ha parecido súper interesante en algunas empresas ya en Ecuador, en donde hablamos de gente. Entonces tenemos el departamento de gente y otro tenemos el departamento de gente y cultura. ¿Crees tú que el cambiar un poco este enfoque, que yo espero que sea enfoque y no solo cambio de nombre, este enfoque de trabajar con talento a gente y cultura, ¿cómo crees que nos va a impactar dentro de la gente, dentro de nuestro personal, dentro de nuestros colaboradores? Y luego lo tocamos desde el punto de vista de atracción. Bueno, yo siempre me rijo por algo, ¿no? Siempre es muy importante en el área de talento humano, y sea el proceso que tú manejes, selección, atracción, capacitación, valoración de cargos, lo que sea, la denominación de las cosas o de los programas, proyectos, o inclusive te diría hasta de los cargos, tiene que decir exactamente lo que la persona hace o lo que el proyecto o el área ejecuta. Entonces, hoy por hoy ha habido un cambio, sí, en los nombres. Antes, recordará, siempre se llamaba el área de recursos humanos, luego fue migrando a talento humano, capital humano, gente y gestión, gente y cultura, muchas denominaciones. La pregunta clave ahí es qué es lo que queremos transmitir en relación a nuestra visión estratégica como compañía. Y la visión estratégica, lógicamente, te impacta dentro de lo que es la estrategia de talento humano. Entonces, llamarle a una área gente y cultura es darle un valor, yo diría, preponderante a las personas y, por supuesto, a la cultura que tiene que vivirse dentro de las organizaciones.
Entonces, debe ser ese enfoque que tienen las compañías que denominan así el área de talento humano, y no quiere decir que porque otras empresas no tengan ese nombre, pues no están trabajando en ese sentido. Solamente que hay organizaciones que están tan preocupadas incluso de la denominación o nombres que tienen sus diferentes áreas. Ya, gracias, Mónica. Sí, María Caridad, si recuerdas, nuestro programa anterior hablamos precisamente de la importancia y de la relevancia de las personas como un área estratégica de la organización. Sí, justamente, bueno, como saben, mi enfoque siempre va a estar desde el lado de la productividad, y obviamente los actores principales de la productividad en toda organización pues son las personas, ¿no? Y definitivamente el área de recursos humanos, porque desde el enfoque que yo tengo, yo comparto con Mónica lo que dice, el nombre tiene que reflejar la gestión que hace el área específicamente, y creo que dentro de eso tenemos dos áreas muy marcadas en este segmento, que es el área de lo que es recursos humanos, que es cómo, o sea, cómo hacer que los recursos que tenemos funcionen, digamos, para armar la operación, para poner a andar la operación. Y el otro enfoque de talento humano, yo lo veo más como el desarrollo de los talentos justamente que tienen las personas. Cuando hablamos de gente, creo que podemos... cuando hablan de gente, yo pienso, en realidad ahí está integrado los dos lados, está fusionado los dos lados. Pero en cualquier caso, y desde mi enfoque de productividad, el tema de las personas, el recurso humano, para mí es un eje estratégico, porque son los actores principales de la productividad de una compañía. Podemos tener muchísimas metodologías, muchísima tecnología, muchísimas cosas, pero si la gente no está... si no tenemos gente que efectivamente ejecute todas esas cosas, no vamos a poner a funcionar toda esa maquinaria, digamos, de productividad. Para mí el talento viene pues un paso, digamos, luego de decir, ahora sí que ya tenemos armado toda la parte de recursos estratégicamente, ahora sí pensemos cómo vamos a desarrollar la parte del talento. Y siempre me ha quedado a mí un gran tema, ¿no? ¿Cómo están las empresas? Y en esto, Mónica, cuéntanos un poquito tu experiencia. Cuando hacemos selección de personal, ¿qué es en la actualidad en qué nos estamos enfocando? ¿Nos estamos enfocando en las habilidades blandas o en las habilidades duras? ¿Por qué te pregunto esto? Porque la eterna pregunta que me hacen a mí en mi área es, ¿debo contratar gente que tenga ya conocimientos técnicos para el tema de productividad, o debo contratar gente que tenga más las competencias blandas para que aprenda la parte técnica? ¿Cómo está pasando ahora en el mercado? ¿Qué nos puedes contar tú? Bueno, yo te digo, o sea, no es que lo uno sea menos o más importante que lo otro. Yo creo que las dos partes, es decir, el medir, evaluar las competencias blandas como evaluar las competencias duras, siempre va a ser importante. Lo que creo yo es que la importancia o el deber ser obedece más bien al tipo de cargo y al momento que está viviendo la organización. No todas las organizaciones tienen el mismo esquema de desarrollo, los mismos procesos, las mismas necesidades y la misma orientación estratégica, por un lado. Entonces, que yo vea que otras empresas están de pronto enfocándose en traer gente que pues tenga mucho de innovación, y mi empresa está en un proceso recién de crecimiento, de desarrollo, sí podría calzar, pero a lo mejor viene mejor cuando ya la empresa ya está mucho más fortalecida, donde es necesario dar un salto. Entonces, las competencias blandas como las competencias duras dependen mucho del momento en el que está la organización, de la orientación estratégica y puntualmente de las necesidades del cargo o el rol que va a jugar la persona. Todo dependería, yo me gustaría comentar esto, terminar con esto, todo dependería de esas necesidades y de la visión que tenga quien contrata, es decir, qué expectativas se tiene de esa posición, para definir claramente a cuáles le das un poco más de peso. Y quisiera hacerles una pregunta tanto a Mónica como a David.
¿Cómo ha cambiado la pandemia y todo este tema de los trabajos colaborativos con la tecnología? ¿Cómo ha cambiado esa parte de tener esos requerimientos? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay muchas empresas que dicen, bueno, ya no requiero tanto habilidades blandas porque con el teletrabajo lo que necesito es que tengan las habilidades técnicas. Estoy poniendo un ejemplo que tuve una discusión. Entonces, tanto tú desde el área industrial como David desde el área de servicios comercial, me gustaría saber si la pandemia ha tenido un impacto que ha generado ese cambio. Mónica. A ver, bueno, de hecho la pandemia nos ha cambiado muchas cosas y nada va a ser nuevamente igual como hace un año o casi 2 años atrás. Y pienso yo que, mira, decir que ahora no necesitas una habilidad blanda como la comunicación porque ahora interactúas menos con la gente, o decir que necesitas menos trabajo en equipo porque cada uno ahora está remotamente trabajando, yo creo que sería no sé, algo muy dicho a la ligera. Yo pienso que hoy por hoy se ha puesto más en evidencia, porque estamos remotamente operando, se ha puesto más en evidencia la capacidad de comunicación de la persona, pero no necesariamente solo verbal. Yo diría escrita, la capacidad de condensar, de abstraer, de sintetizar una idea. Yo creo que es sumamente importante que se ponga en evidencia, y lógicamente hay que darle un peso a la capacidad que tiene la persona para comunicarse. No quiere decir que porque yo esté en un lugar trabajando remotamente no me voy a poder comunicar, no voy a tener interacción, para nada. Lo que sí ha pasado hoy por hoy es que se han incorporado nuevas habilidades para hacer todo lo que es la medición, como por ejemplo, tienes que tener ahora muy claro todo lo que son las habilidades de tecnología, muy claro las habilidades de planificación, de autogestión y de autocontrol. ¿Por qué? Porque si trabajas remotamente necesitas también tener desarrolladas estas competencias con el propósito de que no vayas de pronto a dejar de lado algún tema que, siendo importante, se te olvide o no lo tengas en el radar. Entonces yo creo que es muy importante estas otras competencias que surgen justamente porque el trabajo se ha convertido en un trabajo más autónomo. Y lo otro, la comunicación, la orientación al resultado del trabajo en equipo, el liderazgo, no sé, la recursividad, la innovación, están vigentes por siempre. Eso no se va a terminar, no van a cambiar. Así que ese sería mi comentario al respecto, María Caridad. Gracias, Mónica. David, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo ha sido la experiencia desde tu área? Con respecto a tu pregunta, yo creo que sí ha cambiado mucho. Ha cambiado desde muchos frentes todo lo que ahora es recruitment, selección a la final como tal. La otra vez hablábamos con unos colegas y pues, desde el mismo hecho de cómo ahora se usa inclusive solo el WhatsApp para hacer reclutamiento, el Telegram para hacer reclutamiento, para hacer solo chats de ingresos o solo chats para conocer un perfil duro. Ya no hay la llamada en frío, incluso ya solo hay mensajes donde ya se ve si es que cumples o no el perfil. Y con respecto al tema de lo de la pandemia, pues en realidad o se han escalado los requerimientos a nivel de, más que técnicos, tecnológicos. Ya estás buscando perfiles que no necesariamente te conozcan todas las plataformas comunicacionales de chat, sino ya estás buscando gente que ya conozca más de analytics, de estadística en plataformas, y estás buscando gente que aunque esté trabajando en contabilidad, mira, ahora ya recién me enteré, estoy en un grupo y estoy siguiendo una certificación inclusive, Analytics para recursos humanos. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que tengo que aprender Python o lenguaje R o Tableau para recursos humanos. Y sí, eso está cambiando porque ahora ya están buscando eso. Incluso si te das cuenta en LinkedIn ha cambiado tanto que buscan desarrolladores de negocios y con experiencia en recursos humanos. Que manejen este lenguaje en sistemas. Y es como nunca en la vida te hubieras imaginado que te No es verdad. aprender lenguajes informáticos. Y es donde se está apuntando. Cada vez se está tecnologizando más los perfiles
y tienes que ir a esa velocidad. Entonces sí, se ha cambiado un montón de aquí. Los 2 últimos años abruptamente y los últimos 5 a 10, creo que... Se te Ya, silencio. se le silenció. Bueno, muchas gracias, Mónica y David. Sí, realmente, María Caridad, con respecto a tus preguntas, y apoyando bastante lo que decía Mónica, creo que más que tener un énfasis en las habilidades blandas o en las habilidades duras, lo que sí definitivamente es es que tenemos que reconceptualizar esas habilidades blandas. Lo que nosotros entendíamos como una habilidad de comunicación ya no necesariamente es como la veíamos antes. La capacidad de búsqueda de información ya no es como la veíamos antes. Y como decía Mónica, hay otras habilidades blandas que se están priorizando, el tema de la planificación, de la organización, de la síntesis. Es impresionante cómo a la gente le cuesta sintetizar, no solo para hacer un comunicado, sino en el tema de las reuniones. Entonces, tengo algunas empresas que me han consultado y ellos, y ya se ha vuelto común el término, porque ya son varias empresas las que me han dicho, cómo trabajar en contra de la reunionitis. Entonces dije, bueno, una palabra nueva para la Real Academia de la Lengua. ¿Qué hacer con la reunionitis? Es que la gente no sabe concretar, no sabe consolidar y nos vamos en reuniones, dice, tenemos en la empresa reuniones 7 u 8 horas al día y entonces tenemos que trabajar 3 o 4 horas más para poder hacer un poco del resto de trabajo, porque solo es reunión, 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 pero no se concreta. Alguien me decía, no solo tiene que ver mucho con el tema de no generar conclusión, de no tener claridad de objetivo, de no tener claridad de rol, y es la necesidad de estar preguntando, sino también nos surge otro tema que es muy importante y que muchas organizaciones no se está teniendo en cuenta, y es la necesidad de la gente de contactarse con los otros, de comunicarse con los otros. Entonces quieren tener tener esa posibilidad de comunicación, entonces la oportunidad son las reuniones. Pero entonces estamos dejando de ser efectivos por muchas razones. Pero como decía Mónica, hay que reestructurar y hay que reinventar esas competencias. Como las conocíamos, ya tenemos que cambiar. Pero en este momento, Mónica, ¿cuál dirías tú que serían unas 2 competencias blandas muy, muy, muy importantes para trabajar en términos generales, un nivel de coordinación medio, no hablemos de nivel operativo ni de alta dirección? ¿Cuáles serían las 2 competencias que tú dirías que son muy relevantes de trabajar en este momento? Yo te diría adaptabilidad y todo lo que es orientación al resultado, o esa que se llama comúnmente hacer que las cosas pasen. Yo creo que yo trabajo con gente joven, con gente, digamos, de mediana edad, y hoy por hoy yo me encuentro con un paradigma, y es que hay unos jóvenes, no todos, pues jóvenes profesionales que sí necesitan mucho acompañamiento y que tú les vayas un poco trazando el plan o el resultado que esperas de ellos. Y eso no está mal, pero hay otros que tú les das ciertos lineamientos y van solos. Y más bien tienes que decirles, hey, espérate un ratito, vamos por aquí. Pero sabes que yo siempre digo una cosa, yo prefiero eso a una persona que tú tengas que empujar. Sí. Entonces, yo creo que esas 2 competencias para mí hoy por hoy serían súper importantes: adaptabilidad y esa orientación hacia que las cosas pasen, que traducido sería orientación al resultado o a la ejecución. Marta Patricia, yo tengo una pregunta desde su experiencia como docente. Marta Patricia además es docente hace muchísimos años, por ser un excelente docente. Y retomando lo que David decía, ¿no? Nunca en la vida me hubiera imaginado tener que aprender y todas las cosas que él nos mencionó. ¿Cómo está respondiendo la academia a estas necesidades que en la actualidad estamos teniendo en las empresas, ¿no? Bueno, la academia está respondiendo de una forma lenta. Y eso lo vimos con el tema de pandemia. O sea, no fue fácil que las instituciones de educación superior se adaptaran a metodología en línea. Hubo muchas que hasta ahora ya están volviendo a presencial y no tuvieron la capacidad de hacer un estudio en línea, sino que simplemente era un estudio presencial llevado a Zoom.
y existen todavía cientos de quejas de estudiantes que dijeron que casi 4 semestres que van a pasar básicamente al olvido. Y creo que por la legislación y por la estructura y por la modalidad, hay sus contadas excepciones, como siempre, pero en términos generales creo que la academia no está respondiendo a la velocidad que se debería. Están sacando como decía David, algunos cursos, certificaciones, diplomados, pero no necesariamente en educaciones superiores, sino en instituciones, básicamente consultoras, que han tomado la posta en generar estas certificaciones con el aval de alguna institución de educación superior para dar respuesta mucho más rápida a esto. Pero la estructura de las carreras como tal, creo que están muy lentas y la gente, yo veo que la gente va a salir en un año o en 2 con muchas falencias de competencias. Y eso me gustaría también preguntarle a Mónica y a David, ¿cómo están viendo esas competencias en la gente que recién está egresando? O sea, ¿están cumpliendo con las expectativas que se tienen? Bueno, yo de mi parte puedo decirles que depende mucho del proceso de selección. Como te dije, hay esas competencias que, por ejemplo, para mí son mandatorias. Y si, por ejemplo, vamos a decir, tú tienes internamente dentro de la organización, vamos a decir, una escuela de supervisores de producción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que permanentemente vas a tener que estar contratando esa posición. Y como el mercado no es un mercado donde tú tienes muchísimos candidatos, es un poco restringido. Y más si tú le pones ciertas competencias que son básicas, que tenga el perfil, claro, es un poco más difícil captar ese talento. Yo creo que para mí es muy, muy importante que siempre se esté captando bien los perfiles. No, tienes menos error, menos falla de pronto de encontrarte con alguna persona que no calza dentro de la posición y te encuentras de pronto con que una selección o un reclutamiento es fallido. Y es porque no se definió bien qué se necesita, cuál es el perfil, cuáles son las competencias mandatorias, cuáles son las competencias que pueden seguir desarrollándose. Y, por ejemplo, si vuelvo al caso de esta escuela de supervisores de producción, hay una competencia porque se les contrata 0 kilómetros, es decir, son profesionales recién graduados. Pero una competencia para ese proceso o para ese proyecto puntualmente es que tengan adaptabilidad, orientación al resultado y liderazgo. ¿La estás encontrando? Sí, 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 por supuesto. No es fácil. Aquí yo, la verdad te digo, esta organización en la cual yo trabajo en este momento es una organización que maneja una alta cantidad de procesos de selección. Y lógicamente uno ha ido aprendiendo, no es que tú llegas y dices, lo sé todo, no, cada negocio tiene su particularidad y yo creo que por eso es importante entender bien cuál es el rol, definir bien las competencias y yo iría un poquito más allá, definir también las fuentes de reclutamiento, que eso es sumamente importante. Tipo de universidades que vas tú a dirigir tu búsqueda, igual qué instrumentos vas a utilizar para evaluar esos talentos. Ahora se utiliza mucho los assessment centers, más que antes, quizás ahora están mucho más en vigencia. Entonces, después de todos esos filtros, es quizás menos probable que te equivoques, aunque siempre hay un porcentaje de que puede haber algún error. No Sí, hay claro. perfección en el proceso de selección. Esperar que un proceso de selección que los procesos de selección sean 100% efectivos, o sea, eso no lo vamos a lograr. Pero lo que sí debemos es disminuir, obviamente, la tendencia al error. David, ¿ibas a comentar algo? No. Sí, yo quería comentarles y preguntarles, David, y aprovecho que estás por ahí también a Mónica. Hablando de las fuentes de reclutamiento que Mónica nos menciona, ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento que más se están moviendo en la actualidad? Sabemos que hay pues un sinfín, digamos, de fuentes de reclutamiento y la recursividad a la hora de hacer un proceso de selección viene a ser la competencia más importante de quienes están a cargo. Pero ¿cuáles son las fuentes que en la actualidad
son las que más se están utilizando para los procesos de selección? No sé si quiere contestarnos David. David, los dos. David, cuéntanos tú ahorita y después le damos paso a Mónica. Yo creo que depende mucho del proceso, del perfil. Creo que siempre ha sido así, ¿no? Pero creo que las que más se están utilizando hoy en día, al menos yo vivo en LinkedIn. Yo literalmente vivo en LinkedIn y comentándole una anécdota nunca me había pasado, pero me llegó una notificación de LinkedIn de que me iban a vetar de LinkedIn, justamente, y me iban a cerrar la cuenta. Me reí porque le tuve que tomar screenshot a la notificación y me cerraron la cuenta por 3 días. Porque en la notificación me decían que al parecer soy un bot, que estoy viendo tanta cantidad de perfiles de una forma muy, digamos, demasiada. Entonces piensa que soy un bot que estoy sacando información. Entonces, para precautelar la información de los perfiles de LinkedIn, cerran mi cuenta. 3 Oh días my me cerraron. God. Ah, Imagínate. Mónica, ¿tú qué nos puedes eres contar? una máquina, David. Una máquina de Sexual. reclutamiento. Eres una máquina de Me tocó reclutamiento. bajar. Bueno, lo que yo les podría decir que las principales fuentes, una indiscutiblemente es LinkedIn, pero hay otras plataformas también. Yo creo que, mira, esto de la pandemia también nos ha puesto en evidencia la academia, como decía Marta Patricia. Yo creo que sí, la universidad, no solo por ahora, no es crítica tampoco, pero siempre ha estado como yendo lento, no ha estado a la par de cómo cómo han ido evolucionando los negocios. Pero ahora, mira, lo que pensábamos que iba a pasar en 10 años ha pasado en 1 año y medio. Entonces las cosas sí pueden suceder. Sí, sí se puede, sí se puede. Pero hay una cosa que es súper importante, es querer y tener la voluntad para que sea. Entonces, para mí las fuentes de reclutamiento, una es la academia, indiscutiblemente, que ha abierto sustancialmente los mecanismos para que uno capte a esos profesionales a través de todo lo que son las bolsas de empleo o las ferias que ellos hacen, que ahora son virtuales, entonces, y los convenios que ellos tienen. Lamentablemente, mira, yo recién tuve una experiencia, yo hice contacto con la Universidad Salesiana y con la Universidad, otra más era, no me acuerdo, era la Salesiana de la que me acuerdo, a través de su cuenta de Instagram. Entonces, hoy por hoy las redes son todo. O sea, Facebook te ayuda a contratar, WhatsApp te ayuda a contratar, LinkedIn te ayuda a contratar. Lo que sí tienes que identificar es qué perfil quieres, porque no todas las redes aplican para todas las posiciones. Entonces, es súper importante tener bien definido. Por eso dije que cuando tú inicias el proceso de reclutamiento, tienes que tener muy claro cuál va a ser la estrategia que vas a implementar. No puedes aplicar todo igual para todos. O sea, no hay esa receta, no existe. Entonces, pienso yo que estas fuentes son las que más utilizamos. Hay plataformas también como Multitrabajo que también se utilizan. Pero yo, de mi experiencia, prácticamente he utilizado todas, absolutamente. Y LinkedIn sí tiene yo diría un encanto muy particular o más que encanto, un atributo muy particular, porque cuando tú ingresas un cargo que estás buscando, inmediatamente abajo, todo lo que es, no me acuerdo la palabra que se utiliza para encontrar coincidencias con lo que estás buscando. Los hashtags. Los algoritmos, o yo como, no sé exactamente cómo se llaman, inmediatamente te vota candidatos que son similares al que tú buscaste. Entonces, para mí es fascinante. Yo me pasaría, al igual que David, horas de horas en LinkedIn, solo que no puedo. Pero créeme que con la práctica que uno tiene, puedes tú hacer procesos de selección solamente a través de LinkedIn. Sin quitarle el mérito, por ejemplo, si yo estoy buscando trainees, es decir, profesionales cero experiencia, pero para darles la oportunidad, indiscutiblemente son las universidades. Y unas más que otras. Y unas más que otras. Bueno, ya mencionamos un poco la capacidad de adaptabilidad de las instituciones de educación superior, pero me gustaría saber ustedes, de acuerdo con sus redes, porque entiendo, bueno, las personas de recursos humanos ahora estamos todas en redes de recursos humanos, ¿cierto? Y tenemos contacto con personas del área de otras instituciones, que eso me parece muy positivo y creo que la pandemia ayudó también a que se incentivaran más estas redes. ¿Cómo ha respondido la empresa o la organización en términos generales? Hablemos de una empresa mediana, una pyme.
¿cómo han respondido a la adaptación o a la adaptabilidad de sus descriptivos de cargo? Porque como decía Mónica, siempre hemos tenido clarísimo que si no tenemos no digamos excelente, pero un muy buen perfil de cargo, un buen descriptivo del cargo, va a ser mucho más complejo encontrar la persona adecuada. Pero ¿ustedes creen que las empresas han respondido a la actualización de sus perfiles de la forma en que el contexto lo está exigiendo? Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, esto de tener estructurado un descriptivo de cargo, yo le llamo guía de cargo, no es una tarea fácil. Alguien puede levantar un perfil, que eso es diferente. Que tú me digas años de experiencia, formación académica, a lo mejor que sepa alguna parte de tecnología, alguna metodología, un sistema en particular, listo, ese es el perfil, entre competencias, digamos, duras y algunas blandas. Pero hacer un descriptivo de cargo o una guía de cargo es otra cosa. Incluye información como la misión del cargo, qué hace la persona, para qué lo está haciendo, incluye indicadores que vaya a tener, responsabilidades, coordinaciones con tantos internos, externos, adicionalmente qué tipo de equipos requiere para su gestión, qué atribuciones tiene en temas de seguridad y salud ocupacional, qué riesgos tiene dentro de lo que es su perfil profesional. Y ahí sí vienen ya las competencias del cargo y las competencias de la organización. Entonces, eso para mí es un descriptivo de cargo. Hacer eso no es cuestión de decirle al pasante que haga eso. No. Porque a veces sí pasa, ahí se ha tomado, no sé, como una modalidad de que venga el pasante y haga los descriptivos de cargo. Y no es así. El descriptivo de cargo tiene que ser hecho. Puede ser una persona que entienda, lógicamente, a lo mejor un pasante brillante, que entienda muy bien, que redacte muy bien, que conozca de cómo va un proceso productivo o un proceso administrativo. Eso les enseñan en las universidades, pero otra cosa es el texto o el examen o lo que aprendieron y otra cosa la práctica. Entonces, para mí es muy, muy importante que si vamos a hacer uso de un pasante o de un profesional junior, siempre tenga la guía de un gerente o de un jefe, alguien que sea un senior que le pueda revisar y pueda avalar eso. Este mismo proceso por sí mismo, entonces, es un proceso largo, no es fácil hacer guías de cargo, se necesita conocer muy bien el negocio y segundo, poder armar toda esta información, porque es mucha información, en un solo documento. Entonces, como el proceso no es fácil, a veces ese proceso mismo no se hace frecuentemente, pero yo creo que hoy por hoy, con las nuevas necesidades que tenemos de otras competencias, es mandatorio hacer esa actualización de estos descriptivos de cargo o guías de cargo. Pero como digo, siempre con esa guía de alguien senior que pueda validar y no simplemente sea a veces por cumplir lo que te dice el sistema de gestión integrado o te dice la norma que tienes que tener la guía de cargo y toma la guía de cargo y cualquier cosa de pronto se escribe ahí. Es penoso, pero no debe pasar así. Si nosotros queremos darle otro estatus, otra visión, otro aire al área de talento humano, tenemos que ser profesionales en todo. Incluye el hacer un descriptivo de cargo. Gracias, Mónica. Esto para mí es súper importante porque una de las áreas en las que me he especializado en los últimos años es en tema de factores psicosociales de riesgo, con el que trabajábamos, con el que hablábamos hace 2 semanas. Y cuando hacemos diagnóstico de factores psicosociales, he encontrado que en todas las empresas en las que hago el diagnóstico tenemos problema de claridad de rol. Y en ese tema de claridad de rol, bueno, en el último año hubiéramos imaginado que el aspecto de claridad de rol se puso más conflictivo por la falta de cercanía y cada uno le tocó medio adaptarse como pudo, etcétera. Pero vemos que los niveles son bastante parecidos a los que han venido sucediendo en el 2019 y en el 2018, ¿cierto? Y que seguimos teniendo problema de claridad de rol. Y dentro de la claridad de rol, uno es que bueno, en empresas medianas y no tan pequeñas tampoco, he tenido empresas hasta de 300 trabajadores donde tengo conflictos de claridad de rol. Y uno es lo que me dicen que haga, otro es lo que esperan que haga,
y el descriptivo está lejano de todas las anteriores, ni de lo que yo creo que debo hacer, ni de lo que mi jefe dice que haga, ni de lo que esperan que yo haga. Y el descriptivo es otra cosa, como tú dices, o sea, es un papel cuando está impreso, un papel bonito o un archivo bonito, o muchas veces ni siquiera bonito, es un archivo que se hizo para cumplir una función. Entonces, cuando la gente se le pregunta que a dónde recurres para saber exactamente qué tienes que hacer, la respuesta es, no sé, mi jefe inmediato una cosa, el proceso dice otra, la gente que de la cual yo le doy servicio o entrego información espera otra. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos empezar a trabajar un poquito? Sí, Caridad. Yo les voy a contar una experiencia que es muy simpática. Saben que trabajo con varias empresas y en relación a esto, justamente con la pandemia, que de la noche a la mañana ya no fuimos a las oficinas, saltó un fenómeno fascinante, que fue que el conocimiento de qué es lo que tenía que hacer era un conocimiento 100% empírico. Es decir, era en la experiencia, porque yo le preguntaba a la persona que por lo general trabaja al lado mío, es de mi área, son mis clientes, y claro, la gente sabía lo que tenía que responder de su cargo, porque había esa interacción, ¿no? Había esa interacción con las personas, entonces era muy sencillo, y como decía Marta Patricia, muchas veces ni siquiera se apegaba al descriptivo del cargo. No tenía nada que ver, entonces, claro, la persona, me voy a inventar, era una persona analista de un área y al final del día no acababa haciendo análisis de nada dentro de esa área, sino respondiendo de pronto incluso a un trabajo más asistencial. Y era increíble porque esto, claro, el rato que nos fuimos todos a las casas y ya no teníamos esa cercanía, empezamos a patalear y fue ahí donde se evidenció que la mayoría de las empresas tienen unas estructuras organizacionales que ya no están actualizadas. Más aún pasada la pandemia, hay nuevos requerimientos, hay nuevas actividades inclusive que no se ven reflejadas en la estructura organizacional, ¿no? No se ven reflejadas para los descriptivos de cargo son parte de esta estructura y no las veíamos reflejadas ahí y ya en este momento no están actualizados y ya no reflejan la realidad. Yo creo que se deben haber topado a la hora de hacer selección, que hacen un levantamiento del perfil para hacer el proceso de selección y el rato que compagina, o sea, que le haces una comparación y un contraste con el perfil del cargo, tienen algo similar, pero ya no son reales, y estoy de acuerdo con lo que decía Mónica, que se requiere actualización urgente. Y de hecho, comparto también, Mónica, que no es un tema de pasantes. Tengo justamente una empresa cliente que en el mes de julio del año anterior, julio o agosto del año anterior, decidió levantar la nueva estructura y contrató un pasante para hacer esta estructura. Hicieron esta estructura nueva. En el mes de enero contrataron otro pasante porque definitivamente no dio resultados, porque claro, a la hora que llegaba el trabajo de un pasante que no tuvo la guía de un gerente, a trabajar le entregó al gerente de área, se toparon que no era lo que esperaba, contrataron un segundo pasante y bueno, en la actualidad decidieron ya contratar, digamos, una persona senior para no retrasar más y poder actualizar su estructura. De manera que es muy evidente, yo creo que en este momento es súper evidente, me encanta ver que gerentes como Mónica lo tienen claro, porque es muy difícil darse cuenta cuando uno está adentro, ¿no? No sé, en ese sentido, Mónica, ¿cómo fue tu experiencia de decir, bueno, es un momento donde tenemos que actualizar estructuras y descriptivos y demás? Bueno, mira, yo creo que hoy por hoy es sumamente importante que uno haga las cosas rápidamente. Y los tiempos nos han demostrado que todo va a una velocidad mayor ahora. Entonces, un descriptivo de cargos que de pronto estuvo bien hace un año o dos, no necesariamente nos puede servir en este momento. Entonces, nosotros ahora mismo, dentro del área de talento humano, estamos actualizando todo eso, proceso que se abre, proceso que se actualiza. Y especialmente todos los cargos que están directamente relacionados con la parte de calidad, tienen que estar actualizados de ley, porque permanentemente tenemos auditorías. Entonces la auditoría te pide, justamente te valida, te pide, te hace la revisión de estos descriptivos de cargo.
Ok, no me quiero salir del tema de selección. Gracias por dejarnos este input que creo que es importante. La velocidad que están sucediendo las cosas requieren una actualización permanente. Eso me encanta escucharlo. Y volviendo al tema de selección. Sabemos que en la actualidad el país está atravesando un mundo de desempleo súper fuerte, súper fuerte. Lo que me salta a mí inmediatamente, yo ya no hago selección desde hace varios años, como ustedes saben, pero me salta enseguida a la mente la cantidad de candidatos que debes tener cada vez que sacas un proceso de selección en las diferentes plataformas. ¿Es eso real o cada vez? Porque del área de las empresas se quejan de que cada vez hay menos candidatos y los candidatos se quejan de que cada vez hay menos trabajo. Entonces, cuando uno no está dentro de eso, se queda un poquito en el limbo y me encantaría saber cuál es la realidad para las empresas. Bueno, eso otro paradigma, ¿no? O sea, el hecho de que existe trabajo, existen oportunidades, ¿no? Yo creo que el tema es, como dije hace un momento, ubicar bien qué es lo que necesitas. O sea, a veces, te digo, el área de talento humano es un área en la que probablemente puede estar tomando un pedido para cualquier proyecto, incluye una selección, pero yo creo que la velocidad no le debe quitar calidad al entendimiento que tengo que hacer del proceso que maneje. Hablo de selección, de capacitación, hablo del diagnóstico de clima, hablo de todos los procesos de gestión del área de talento humano. Entonces, no creo que hay que quitarle la calidad por la velocidad. Sí hay que responder rápidamente, eso sí, me queda súper claro. Y el hecho de que las oportunidades se ofrezcan o no, hay muchas oportunidades. O sea, hay muchas oportunidades. Y yo te diría que lógicamente esto es como un gran embudo, ¿no? Las oportunidades para la gente más joven están en la base, digamos, son muchas, variadas, diferentes, y conforme tú vas creciendo en la parte profesional, técnica, se van acortando. Puedes tener ahí mayores oportunidades en el sentido de tener posiciones mucho más relevantes, pero son menores, son más escasas que las que están en la base de la pirámide. Entonces, yo creo que hay oportunidades. Hay que entender que todo ha cambiado, incluso la manera de hacer el proceso de selección, ya no es como se lo hacía antes, y todo tiene que ser mucho más rápido. Esa es otra característica que yo diría sumamente importante. Y tener bien claro, o sea, para los profesionales jóvenes, tener bien claro de que las oportunidades nunca se van a detener, nunca se van a pesar de que estemos viviendo el momento que sea, que ya hemos pasado algo bien fuerte, bien drástico, pero esto no se va a detener. Los procesos de contratación, las oportunidades, el desarrollo de una carrera no se va a detener, porque para que eso se detenga debería detenerse el mundo, y el mundo no se va a detener. El mundo va a continuar. Me encanta escuchar esto. Sí, Mónica, bueno, ya vamos llegando a nuestra hora de cierre. El tiempo se nos hace corto, pero me gustaría que tocáramos dos temas muy importantes. Tú hablabas del tiempo de los procesos de selección, y una de la más que comentarios, quejas de personas de recursos humanos que he recibido, es que se les pone como, llámese, dependiendo de la empresa, indicador, KPI o KR de su gestión, los tiempos de selección. Dice, nos piden que hagamos selecciones en 3 días, 5 días, 7 días, y eso está como un indicador. Y realmente vamos a caer en una rapidez y olvidarnos de lo que tú decías, de realmente entender el proceso como tal y emprender la calidad. Antes habían procesos de 3 o 4 meses, y justo estuve reunida con una persona que decía, sí, en la empresa donde yo trabajaba no te podíamos demorar 4 meses en un proceso de selección. Y bueno, se perdió gente, obviamente también. Yo le decía, pero es que mira, hubo gente que se perdió el camino. Dijo, sí, se perdió gente valiosa porque era el examen, era la prueba de personalidad, la prueba de comportamiento, la prueba de aptitudes, la prueba de no sé qué, las 50,000 pruebas, luego la entrevista, la otra entrevista. Dice, duramos entre 4 y 5 meses y no tiene sentido en este momento un proceso de este tamaño.
pero irnos al otro extremo, a que los procesos se te midan por tiempo de 3 días, de 5 días, de 7 días, ¿crees que es un riesgo muy alto llegar a tener esto como un indicador de la gestión del área de talento humano? Para nada. Es a eso a donde vamos. O sea, mejor dicho, no es a eso a donde vamos. Ya estamos en eso. Siempre hemos estado. Yo tengo ya años trabajando con indicadores y lo que sí te puedo decir es que la gente de selección tiene que tener esos indicadores. Lógicamente también hay un tema, ¿no? El ritmo a todos los procesos lo pone la cabeza. Yo ni me imagino aquí decirles que un proceso va a durar 4 meses, o sea, me sacan en hombros, o sea, ni locas, o sea, no, o sea, sinceramente les digo, no, eso no es posible. Pero depende también de la organización, a lo mejor es una organización muy calmada, muy parsimoniosa, pero tendrá los días contados. Hoy por hoy la velocidad es mandatoria en muchas cosas, la respuesta, el cliente pide inmediatamente la respuesta, tanto el cliente externo como el cliente interno, no espera que le dejes colgado ahí por semanas sin una respuesta. Aquí permanentemente retroalimentamos al cliente interno de cómo va el proceso y como el equipo, bueno, ahorita he tenido algunos cambios, pero ya viene la siguiente fase que es la implementación de indicadores. Personal operario, máximo 5 días, personal administrativo, profesional, máximo 3 semanas, personal o ya digamos jefaturas, gerentes, o estaríamos hablando de 4 a 6 semanas. Entonces, de acuerdo a la complejidad del perfil, vendría a darse el número de días para el proceso de selección. Ahora, para que no suene a que de pronto uno es, no sé, una persona que se inventa o pone un número ahí, ¿qué es importante? Lo importante es que se genere una base de candidatos, especialmente para esos procesos en los que tienes que responder inmediatamente, porque si no respondes inmediatamente, la planta puede parar. Entonces, eso aquí mandatoriamente tienen una base de candidatos, entonces es posible que respondan en 3, 4 días a lo sumo. Ya, ok. Y bueno, iba a ser una pregunta de cierre, María Caridad, pero creo que ibas a comentar algo. No, sigue, sigue. Seguramente estoy segura que la pregunta va a ser la misma, así que adelante. Ya. Bueno, Mónica, ya que nos quedan pocos minutos, me gustaría que nos contaras cuál consideras tú que sería el impacto más importante de los procesos de selección en este momento. ¿Cuál sería la mayor diferencia en este nuevo esquema de la selección de personal? Yo creo que hay varios temas a considerar. Uno, que yo creo que ha cobrado muchísima fuerza la marca empleadora y la gente se fija en quién eres como empresa, qué prácticas tienes. Entonces, eso es un tema que influye dentro del proceso de selección y hay que considerarlo y hay que trabajar para generar una buena marca empleadora. La otra es que ahora se hace mucho todo lo que es el inbound recruitment, que es la contratación de personal interno. Es decir, yo hago el proceso de selección, pero con personas que están trabajando ya. Entonces, selecciono internamente. O sea, es un proceso más con participación de gente interna. Y otro elemento súper importante es que se llegue a identificar lo que se llama las necesidades o el perfil exitoso dentro de las organizaciones. Así como tú identificas las necesidades del cliente a quien le vendes tu producto, así tienes que identificar las necesidades o el perfil, mejor dicho, de aquel profesional que está ya trabajando dentro de la organización y que se ha acoplado muy bien, que ha dado resultados desde el corto plazo. Es el personal candidate, lo que se dice el candidato persona, así como hay el buyer persona, entonces ahora vamos a hablar del candidato persona. ¿Dónde está ese candidato persona? Dentro de las organizaciones. Entonces, hoy por hoy, muy importante hacer eso, tener bien claro si hay algún referente interno al que yo puedo echar mano y decir qué tiene esa persona que le hizo exitoso dentro de la organización. Segundo, el tema de hacer siempre primero el reclutamiento interno, o sea, siempre echar a ver qué tengo adentro, mandatorio. Tercero, construir la marca empleadora, súper importante. Siempre estar apalancando eso porque me va a ayudar como captadora de talento. Si mi marca es una marca fuerte, poderosa, que realmente va a atraer a personal, va a atraer a profesionales.
Y otra cosa que te diría es la base de evaluaciones que se hace. No podemos tener evaluaciones o una plataforma que no esté al día, que no sea vanguardista, que no sea dinámica. Hoy por hoy también se hacen entrevistas grabadas a través de la plataforma que tú utilices para evaluar. Entonces, ir incorporando todas esas cosas que también le dan otro tinte a la selección, a la atracción de talento. Y hoy por hoy, cuando hay tantos millennials, tantos centennials, se fijan en esas cosas, y los que no son ni millennial ni centennial también se fijan. Entonces yo creo que hay que ir a tono con estos tiempos. No es fácil que todo esté ya ready, como se dice, y tenemos todo listo, pero sabes que sí tienes que tener sobre el tapete, en la mente, en el radar, que nomás te falta para que tu proceso de selección sea mucho más versátil. Y un tema que a mí me parece también súper importante y que en muchas páginas web se ve, es ese bendito trabaje con nosotros. Trabaje con nosotros, pero tú mandas la hoja de vida y no sabes si es que llegó o no llegó o qué pasó. ¿Ya? Entonces, ese trabaje con nosotros yo creo que sí hay que darle vida, hay que cambiarle, hay que hacer que sea realmente activo, dinámico y que sea una fuente de captación de talento, pero al mismo tiempo que me permita discriminar ya, es decir, filtrar a los candidatos. Eso les podría decir que yo creo que sería lo más importante. Ya, ok. Gracias, Mónica. Yo a eso quisiera acotar que en el tema del reclutamiento, creo que una de las herramientas que es muy importante que el área de recursos humanos, digamos, tenga ya a la mano, yo me he dado cuenta que el tema de tener ciertos conocimientos dentro de los que son estrategias de marketing digital es súper importante para poder atraer ese talento a través de las diferentes herramientas que tenemos, ¿no? Justamente nosotros contamos con una plataforma que es para linkearle a ese trabajo con nosotros, que te hace un filtro rapidísimo, pero ¿qué es lo importante? O sea, que es lo que siempre les digo a las empresas clientes de esta plataforma, les digo, lo importante es, ok, nosotros les proveemos la herramienta, les proveemos todo esto para que ustedes puedan filtrar, como les decía, 1000 hojas de vida en aproximadamente 10 segundos, pero ¿cómo llego a tener esas 1000 hojas de vida? Es muy simple, hay que tener herramientas de marketing digital y creo que es una de las competencias y de las necesidades que para hacer selección debemos ya tomar en cuenta en las áreas de recursos humanos o de talento humano, para poder atraer y realmente crear ese employee branding. O sea, creo que ya necesitamos como área de recursos humanos de pronto tener nuestro marketing digital nuestro TikTok, nuestro Instagram, nuestro todo, absolutamente. No, sabes que yo, dejándose de bromas, yo voy a generar un TikTok de aquí del área de talento humano. He visto prácticas maravillosas en materia de, por ejemplo, capacitación del reglamento interno de trabajo a través de TikTok. ¿Y sabes quiénes van a ser los actores? Todos los de talento humano. Los de talento humano y de las diferentes áreas. Entonces, mira, no podemos ahora decir que estamos alejados de la tecnología está en todo, vino para quedarse y para quedarse con una fuerza en cada uno de los procesos que manejamos. Entonces, lo que yo les puedo decir es, si tenemos que darle vida a eso y romper paradigmas, hay que hacerlo. María Caridad, me parece súper chévere esto que estás diciendo. Nosotros tenemos aquí la página web, la siguiente parte que vamos es a tener algún mecanismo que me permita filtrar las hojas de vida, la cantidad de hojas de vida que recibimos a través de la página, y que necesito yo incluir la tecnología porque es realmente el proceso más tortuoso de quien hace selección, es el reclutamiento y el filtraje de las hojas de vida. No le deseo a nadie, yo a mí hace mucho Sigue siendo el más tortuoso, sí. El más tortuoso. Yo simplemente te digo, necesitamos la tecnología. El otro día estuve en una charla de la selección, luego va a ser a través del blockchain. Va a estar toda la data ahí, simplemente yo voy a poner lo que necesito y automáticamente, no sé en qué parte del mundo esté el candidato, pero me va a dar por lo menos 10, 15, 20 personas que calzan 100% con el perfil que yo he trazado. Eso para mí sería una cosa fantástica, suena así como guay, no sé, algo que... Es un sueño. Un sueño, pero hacia allá vamos. Entonces, si desde talento humano no nos ponemos, como se dice comúnmente, las pilas y no incluimos dentro de todo lo que hacemos la tecnología, no vamos muy lejos. Nos vamos a quedar por fuera.
Nos vamos a quedar atrás de las demás áreas de la organización, definitivamente, siendo el proveedor más importante, ¿no? Que eso es algo que todos tenemos que entender dentro de una organización. El área de recursos humanos es el proveedor más importante de toda organización, porque podemos tener toda la materia prima, todo lo que necesites, todo, que si no tenemos quien opere todo eso, no existe. Y quien nos provee de eso es el área de talento humano. Si gerentes, áreas de recursos humanos y todas las áreas de la organización entendiéramos que el área de recursos humanos es un proveedor y el más importante de todos, yo creo que muchas cosas se facilitarían en las organizaciones y seríamos muchísimo más productivos. Pero estos temas pues los iremos tratando a medida de que vayamos avanzando, ¿cierto, Marta Patricia? Sí, bueno, todo el tiempo salen temas nuevos, todo el tiempo tenemos cosas que hacer. Pero bueno, para cerrar, yo quisiera hacerte una pregunta, Mónica. De todas las competencias que tenemos que desarrollar, que la gente en las que tiene que trabajar, si dijéramos que vamos si tú tuvieras que crear un, llámese curso, capacitación, taller, certificación, lo que fuera, de alguna competencia, ¿cuál crees que sería la que más trabajarías porque es la que más te está faltando en tus procesos? Mira, ahora justamente hicimos un proceso de assessment aquí, estábamos buscando analistas de calidad. Es un área súper importante dentro de esta organización. Esa área estaba más o menos conformada por 130 personas que solamente ven la parte de calidad. Es como tener una empresa dentro de una empresa. Entonces, lo que yo observaba de los chicos, la mayoría son ingenieros químicos o químicos farmacéuticos o ingenieros industriales, es esto que lamentablemente en nuestras universidades y en nuestros colegios, no todos, pero la gran mayoría, hacen, y es que las personas solamente hagan lo que se les pide. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, me encantaría ser profesora de universidad, no lo soy, pero algún momento ya me voy por la academia. Sí me gustaría romper todos esos esquemas en el sentido de que las personas dejen de tener tanto miedo a tener una iniciativa, a proponer algo, a ser recursivos, a ser diferentes en lo que hacen. Les enseñamos mucho a los chicos a hacer by the book, es decir, hacer las cosas lo que se les dice línea por línea y eso hacer. El mundo no es así, el mundo va a seguir cambiando y las competencias se van a seguir transformando, desarrollándose, y es importante que a los jóvenes les enseñemos a pensar diferente, a pensar diferente. Entonces, si me dices, ¿qué curso a mí me parecería excelente? Un curso que le enseña al joven a pensar diferente, a ser disruptivo, a pensar diferente, a tomar como es la posta en muchas cosas. Y yo te diría, y complementando, temas de liderazgo. Los chicos son muy introvertidos, unos destacan un poquito más y otros, digamos que un poco menos, pero yo sí te daría esos tips, porque si es que hay que enseñarles que sea ser mejores líderes, a ser disruptivos, a atreverse a decir las cosas no de la manera que les enseñaron solamente, sino a plantear algo sin miedo, arriesgándose a dar un criterio técnico profesional. Mónica, muchísimas gracias. Bueno, me quedo con eso para cerrar y hacemos precisamente eso, invitar a todos a pensar diferente. Entonces, los invitamos a pensar diferente. Una de las grandes conclusiones que hemos sacado con Mónica Suárez el día de hoy. Nuevamente, Mónica, mil gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Eres bienvenida todas las veces que quieras. Esta es tu casa y como veíamos, pues temas para trabajar hay infinidad. Entonces, bueno, te comprometemos públicamente para que vuelvas a acompañarnos en algún momento para trabajar otro de estos temas. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, bueno, tus experiencias. Muchísimas gracias por darnos tips, muchas gracias por aportar, porque eso es lo que busca este espacio de Tómate tu tiempo y charlemos, que sea un espacio muy cotidiano, con un lenguaje muy simple, muy sencillo, para que le llegue a todas las personas y que cada una pueda tomar de ello lo mejor, y pues estamos haciendo un aporte. Muchísimas gracias, Mónica, nuevamente. Muchas gracias, María Caridad. Gracias a todos los que nos están escuchando a través del Facebook. Y bueno, los invitamos para que nos acompañen en 15 días nuevamente a las 18:30 hora Ecuador y Colombia, y estaremos contactándonos con personas de otros países nuevamente para que vengan y compartan sus experiencias.
bienvenidos y muchas gracias, Mónica. Gracias, muy amable Marta Patricia, y gracias también María Caridad por la invitación, y pues siempre a las órdenes. Gracias, Mónica, y gracias por compartir tus conocimientos. Gracias, Marta Patricia, y pues nos vemos en 15 días. Perfecto. Adiós. Hasta Bye. luego. Chao, chao. Chao, chao.